La civilización es vulnerable. Un antojo del universo. Hasta el aleteo más imperceptible de una mariposa podría alterar ese antojo. La pandemia, toda una etapa de adaptación, desigualdad y aprendizaje colectivo. Solo el 56.4% de los hogares mexicanos tenía internet al inicio de la pandemia. En zonas rurales, apenas el 23.4%. La estrategia gubernamental, aprende en casa, usó la televisión, radio e internet, pero no resolvió el problema de fondo. Millones de estudiantes no tenían computadoras, ni señal, ni espacios para estudiar. Las consecuencias no fueron iguales para todos. Los estudiantes con mayores recursos continuaron sus estudios. Pero millones en situación vulnerable se rezagaron o abandonaron la escuela por completo. El golpe fue más fuerte en niveles educativos bajos, primaria, secundaria y en comunidades indígenas y rurales. La pandemia obligó a repensar el derecho a la educación. Las TIC se convirtieron en el único medio para continuar aprendiendo, pero también mostraron una verdad incómoda: no todos sabían usarlas, ni tenían acceso a ellas. Hace falta una pedagogía crítica y contextualizada, que entienda el entorno, no solo las herramientas. La educación no puede depender de la suerte de nacer con conexión o no. El reto no es solo tecnificar la enseñanza, sino garantizar inclusión, participación y sentido pedagógico. La experiencia de la pandemia debe impulsar una educación donde las TIC y los recursos audiovisuales estén al servicio del aprendizaje significativo, contextualizado y humano. La televisión no educa, pero los niños y jóvenes aprenden de ella, decía Guillermo Orozco. Esta frase resume un fenómeno que por décadas ha inquietado a educadores y especialistas. Se decía que lo que la escuela lograba en 6 horas de esfuerzo, la televisión podía deshacerlo en menos de una. Con contenido sin estructura pedagógica, con mensajes dispersos y estímulos inmediatos que desplazaban la atención crítica por entretenimiento. Paradójicamente, fue también la televisión la que se pensó como medio para llevar educación a las zonas más alejadas y marginadas del país. La llamada teleeducación se consideró una solución viable para garantizar el acceso a este derecho básico, sobre todo para quienes viven donde no hay escuelas cercanas ni recursos suficientes. En México, esta idea tomó fuerza como parte de los esfuerzos por acercar la educación a todos, incluso en los contextos más desfavorecidos. Desde finales del siglo XX, México ha intentado incorporar las tecnologías de la información y la comunicación al sistema de educación básica. Sin embargo, la mayoría de estos programas han sido poco exitosos. Los problemas van desde la falta de infraestructura adecuada, hasta la escasa capacitación docente y la ausencia de una estrategia pedagógica sólida que dé sentido al uso de estas herramientas digitales en el aula. La revolución tecnológica de las últimas 4 décadas ha transformado la manera en que nos comunicamos, accedemos a la información y participamos en el conocimiento. En este contexto, resulta inevitable que los dispositivos digitales y las plataformas virtuales tengan un papel dentro de los procesos educativos. La OCDE, en su informe de 2015, instó a los gobiernos a invertir de forma eficaz en infraestructura, pero también a formar a los docentes para que lideren los cambios necesarios en las áreas en los métodos de enseñanza. En pleno siglo XXI, no basta con tener internet o materiales digitales. Es urgente formar a los estudiantes en cómo trabajar con información que es fragmentada, dispersa y muchas veces contradictoria. Prepararnos para crisis como la pandemia exige más que adaptar contenidos. Implica desarrollar capacidades como la autogestión del conocimiento, la creatividad y el cuidado físico y emocional.
porque la escuela física no se reemplaza automáticamente por la distancia. La didáctica no se reduce a tener internet, ni la pedagogía consiste solo en usar tecnología. Educar, al final, es formar seres humanos críticos, empáticos y resilientes. La educación en línea, transiciones y disrupciones. La pandemia por COVID-19 hizo más visibles las profundas brechas sociales y económicas que ya existían en el país. Fue un impacto sin precedentes para la educación, que obligó a transformar de un día para otro la forma de enseñar y aprender. Aunque el mundo ya venía buscando cambios en sus métodos educativos, la pandemia aceleró un proceso que nadie estaba completamente preparado para enfrentar. Según datos de la UNESCO, que monitoreó de cerca la crisis sanitaria, en abril de 2020 el cierre de escuelas afectaba a más del 91% de la población estudiantil mundial. La organización emitió recomendaciones y medidas para todos los niveles educativos, mientras los gobiernos discutían acuerdos y estrategias para continuar con la enseñanza en medio de la emergencia. En México, desde marzo de 2020, se comenzaron a aplicar medidas para dar continuidad al trabajo escolar. Cada institución, pública o privada, buscó adaptarse a la educación a distancia. La educación a distancia no era del todo nueva en el país. En 1971, el Sistema Universidad Abierta, SUA, ya utilizaba estrategias semipresenciales. En 1995, el SUAYED adoptó este modelo, o para carreras universitarias abiertas, que hoy continúa con 22 licenciaturas y más de 34,000 estudiantes. Estas experiencias previas permitieron contar con una base sobre la cual construir la educación en línea durante la pandemia. En este nuevo modelo, plataformas como Zoom, Google Classroom, Edmodo y Moodle se convirtieron en herramientas sumamente esenciales. A través de ellas se compartieron videos, audios, textos, enlaces y sitios web para mantener el flujo de contenidos educativos, aunque no siempre con la misma calidad ni el mismo alcance para todos. Pero la educación en línea enfrentó un obstáculo enorme: la desigualdad. Factores como la clase social, la raza, el género, la ubicación geográfica y el tipo de institución condicionan la calidad educativa. La llamada brecha digital se convirtió en una barrera crítica para millones de estudiantes. Los datos lo confirman. Solo el 45% de la población tenía computadora, el 73% usaba internet y el 53% no contaba con conexión en casa. Mientras las escuelas privadas tenían más probabilidades y recursos para adaptarse sin problemas, muchas públicas recurrieron a medios como la radio o la televisión para continuar las clases. Algunas soluciones creativas buscaron reducir esta brecha. La UNAM donó 3.875 tabletas equipadas, aunque apenas tuvieron el 11% de los 42,000 estudiantes con problemas de conectividad. Se implementaron apoyos para universitarios de instituciones públicas e interculturales, pero los recursos no llegaron a todos. La educación en 2020 estuvo marcada por factores que impactaron el rendimiento escolar: responsabilidades en casa, problemas económicos, falta de internet o de equipos. Por eso, se consideró otorgar calificaciones aprobatorias a todos los niveles en el primer semestre y diseñar estrategias que evitaran que la brecha digital se convirtiera en una brecha educativa irreversible.